Me emborraché en una fiesta y no supe lo que hacía. Fue un error de una noche, pero él es tan inmaduro que no puede perdonarlo. Estoy aquí porque, honestamente, no sé con quién más hablar. Mis amigas intentan ser comprensivas, pero en el fondo puedo ver su juicio. Y él, bueno, él ni siquiera me habla. Actúa como si yo hubiera cometido el crimen del siglo, como si hubiera dinamitado el mismísimo Partenón. Y todo por una estupidez. Una noche. Un error insignificante que cualquier persona madura y racional entendería y superaría. Pero, claro, estoy hablando de Carlos. Y la madurez no es precisamente su punto fuerte. Para que entiendan lo desproporcionada que es su reacción, primero tienen que entender lo que teníamos. No era un romance de película de Hollywood, era una comedia romántica indie. Dulce, predecible, y en general, bastante segura. Conocí a Carlos hace 3 años, en la boda de un amigo en común. Yo era dama de honor, él era uno de los padrinos. Nos pasamos toda la ceremonia haciéndonos muecas y nos emborrachamos juntos en la recepción. Era divertido, encantador y tenía una risa contagiosa. No fue amor a primera vista, fue más bien una afinidad cómoda. Nos gustaban las mismas series, odiábamos a la misma gente y compartíamos un amor profundo por los domingos de no hacer absolutamente nada. Nuestra relación se construyó sobre esa comodidad. Nos mudamos juntos a un apartamento que decoramos con muebles de segunda mano y un montón de plantas que yo siempre me olvidaba de regar. Él era diseñador web, trabajaba desde casa. Yo soy profesora de primaria. Nuestras vidas encajaban a la perfección. Él me preparaba el café por las mañanas antes de que yo saliera corriendo a lidiar con niños de 7 años, y yo le contaba historias divertidas de mis alumnos por la noche. Éramos estables. Esa es la palabra. Carlos es la persona más estable que conozco. No le gustan las sorpresas, odia el conflicto y su idea de una noche salvaje es pedir comida tailandesa en lugar de pizza. Y durante mucho tiempo, eso fue exactamente lo que yo necesitaba. Su calma era el contrapeso perfecto a mi caos laboral. Nuestro hogar era un refugio de paz y previsibilidad, pero la estabilidad, después de un tiempo, empieza a parecerse peligrosamente al aburrimiento. Nuestro amor, que antes era emocionante, se había convertido en una rutina confortable. Las noches de pasión se convirtieron en noches de Netflix. Las conversaciones profundas se convirtieron en ¿qué hay para cenar? Lo amaba, por supuesto, pero la chispa, esa sensación de emoción y peligro, se había apagado. Nuestra relación era como una hoguera que se había reducido a unas brasas cálidas y agradables, pero yo, a veces, echaba de menos las llamas. Empecé a sentirme inquieta. Tengo 27 años, y a veces sentía que mi vida ya estaba completamente trazada, como si estuviera viendo los créditos finales de una película que apenas había empezado. Amaba a Carlos, amaba nuestra vida, pero una pequeña parte de mí, la parte impulsiva y caótica que se había enamorado de él en aquella boda, se sentía dormida. Anhelaba un poco de desorden, una noche de espontaneidad, una historia que contar. No estaba buscando terminar mi relación. Solo quería, por una noche, sentir que algo podía salirse del guión. Y, como suele ocurrir, cuando buscas problemas, los acabas encontrando. La oportunidad para el caos se presentó en forma de una fiesta de cumpleaños para mi amiga de la universidad, Paula. Era una de esas fiestas grandes, en un bar alquilado, con mucha gente, música alta y barra libre. El escenario perfecto para una pequeña travesura. Le pregunté a Carlos si quería venir, pero ya sabía la respuesta. Uf, un montón de gente que no conozco y música a todo volumen. Sabes que no es lo mío, Laura. Pásalo bien tú. No me esperes despierto. Su negativa, que en otro momento me habría parecido entrañable, esa noche se sintió como un permiso. Como si me estuviera diciendo, veis la versión de ti misma que ya no puedes ser conmigo. Y fui con esa intención. Iba a ser la Laura de antes, la que bailaba hasta que le dolían los pies, la que hablaba con extraños, la que se reía a carcajadas. Me puse un vestido que llevaba meses en mi armario, uno que Carlos consideraba demasiado. Me maquillé más de la cuenta. Me sentía como si me estuviera poniendo un disfraz. La fiesta fue exactamente lo que necesitaba. El alcohol fluía, la música era genial, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente anónima y libre. Me reencontré con viejos amigos de la universidad, conté historias, bailé sin preocuparme de quién me miraba. Y ahí es donde las cosas se ponen borrosas. Recuerdo estar hablando con un tipo. No recuerdo su nombre, ni siquiera su cara con claridad. Sé que era amigo del novio de Paula. Era divertido, me hacía reír y, lo más importante, me prestaba una atención total. No era el tipo de atención cómoda y familiar de Carlos. Era una atención nueva, intensa, de alguien que me estaba descubriendo por primera vez. Y mi ego sediento se la bebió. Recuerdo chats de tequila. Recuerdo bailar muy cerca de él.
Recuerdo reírme hasta que se me saltaban las lágrimas. Y recuerdo pensar, en un rincón nebuloso de mi mente alcoholizada, esto es solo una noche. No significa nada. Es un juego. El resto son flashes. Un taxi. Un pasillo desconocido. Un beso descuidado en un portal. Y luego, un fundido a negro. No estoy orgullosa de ello. No voy a fingir que fue algo más que una estupidez monumental. Pero eso es exactamente lo que fue, una estupidez. Un error cometido bajo la influencia de demasiado alcohol y una necesidad desesperada de sentirme emocionante de nuevo. Cuando me desperté a la mañana siguiente, en un sofá que no era el mío, con un dolor de cabeza atronador, la realidad me golpeó. El pánico fue inmediato. No por haber traicionado a Carlos, sino por la complicación, por el lío que había creado. Mi pequeña noche fuera del guión se había convertido en un problema logístico. Me vestí y salí de allí antes de que él, sin nombre, se despertara. Durante el camino a casa, mi cerebro, en un intento frenético de autoconservación, empezó a minimizarlo todo. No fue planeado. Yo no quería que pasara. Fue el alcohol. Apenas recuerdo nada. No significó absolutamente nada. Fue un error físico, no emocional. Un desliz estúpido. Un borrón. Algo que se podía borrar, olvidar y seguir adelante. En mi mente, la ecuación era simple. El amor que sentía por Carlos y los 3 años de vida que habíamos construido juntos pesaban infinitamente más que una interacción sin sentido de 5 minutos con un completo desconocido, una interacción que ni siquiera podía recordar con claridad. Estaba segura de que cualquier persona madura y con perspectiva entendería la diferencia. Cualquier persona, en definitiva, que no fuera Carlos. Llegué a casa sintiéndome como una adolescente que se ha saltado el toque de queda. Un desastre andante con resaca y el sabor amargo de la mala conciencia. Carlos estaba en la cocina, preparando tortitas, su ritual de los sábados. La normalidad de la escena, el olor a café y a masa dulce, hizo que mi estupidez de la noche anterior pareciera aún más sórdida y fuera de lugar. «Buenos días, dormilona», dijo con una sonrisa. «¿Te lo pasaste bien?» Y en ese momento, supe que no podía mentirle. Mentirle habría sido convertir mi desliz estúpido en una traición deliberada. La única forma de demostrar lo poco que significó era ser brutalmente honesta, confesarlo todo y esperar que su amor por mí superara su predecible aversión al drama. «Carlos, siéntate. Tengo que contarte algo», dije, mi voz sonando extrañamente formal. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una cautela inmediata. Le conté la historia. No se la adorné, pero sí la enmarqué cuidadosamente en mi narrativa. La fiesta, el exceso de alcohol, la falta de memoria clara, la insignificancia del acto. Hice hincapié en que fue un error puramente físico, un accidente, provocado por el alcohol. Me emborraché muchísimo, Carlos. Apenas recuerdo nada. No supe lo que hacía, le dije, buscando en sus ojos una chispa de comprensión. Fue una estupidez monumental, un error de una noche, y no significó absolutamente nada. Te quiero, a ti. Lo que tenemos tú y yo es real. Esto fue, un borrón. Un ruido sin sentido. Terminé mi confesión y me quedé en silencio, esperando su reacción. Una parte de mí esperaba que se enfadara, por supuesto. Pero la parte más optimista esperaba que, después del shock inicial, su lado lógico se impusiera. Esperaba que sopesara los 3 años de estabilidad contra una noche de estupidez y viera que la balanza se inclinaba abrumadoramente a nuestro favor. Esperaba que dijera algo como, «Estoy muy dolido, Laura, pero entiendo que fue un error y lo superaremos». En cambio, se quedó mirándome. No dijo nada. Simplemente me miró, y su rostro, normalmente tan abierto y fácil de leer, se convirtió en una pared de ladrillo. Era una mirada vacía, pero debajo de la superficie podía sentir una furia helada que empezaba a formarse. «¿Un borrón?», repitió finalmente, la palabra sonando extraña en su boca. «Sí», dije, aliviada de que por fin hablara. «Un error sin sentido. No tiene nada que ver contigo ni conmigo». Y entonces, su calma se rompió. No con un grito, sino con una risa. Una risa corta, incrédula y llena de desprecio. «¿Qué no tiene nada que ver con nosotros? Laura, te acostaste con otro hombre. ¿Cómo puede eso no tener nada que ver con nosotros?» «Porque no fue emocional», intenté razonar. «No siento nada por ese tipo, ni siquiera sé su nombre. Fue el alcohol, el momento». «Ah, el alcohol», dijo, su voz goteando sarcasmo. «El gran borrador de la responsabilidad. ¡Qué conveniente!». Se levantó y empezó a caminar por la cocina, pasando de la incredulidad a una ira que parecía crecer con cada paso. «¿Sabes lo que oigo, Laura? No oigo a una persona arrepentida. Oigo a alguien que minimiza, que pone excusas. No supe lo que hacía, fue un error de una noche. Como si eso lo hiciera mejor.
Como si la brevedad de tu traición fuera una virtud. Su reacción me pareció completamente exagerada. Estaba sacando las cosas de quicio, centrándose en el acto en sí en lugar de en el contexto. Estaba siendo inmaduro. Estás siendo dramático, Carlos, le dije, mi tono volviéndose defensivo. La gente comete errores. Las parejas fuertes lo superan. Esto es una prueba para nosotros, y tú la estás suspendiendo con tu falta de perspectiva. Él se detuvo y se giró para mirarme, y la herida en sus ojos era tan profunda que me hizo retroceder. ¿Mi falta de perspectiva?, dijo, su voz ahora peligrosamente baja. Mi perspectiva es que la mujer con la que he construido mi vida, la mujer en la que confiaba ciegamente, decidió que una noche de emoción, con un desconocido era más importante que todo lo que teníamos. Y ahora espera que yo simplemente lo entienda y pase página. Quizás el que tiene falta de perspectiva no soy yo. Y en ese momento supe que esto iba a ser mucho más difícil de lo que pensaba. Él no estaba viendo el panorama general. Se había quedado atascado en el detalle feo y sórdido. Y su incapacidad para perdonar un simple, estúpido y borracho error me pareció la prueba definitiva de que, quizás, nuestra relación no era tan madura como yo siempre había creído. La discusión no terminó ahí. Se prolongó durante todo el fin de semana, un ciclo agotador de mis justificaciones chocando contra su dolor inflexible. Yo intentaba usar la lógica, sopesa los pros y los contras, Carlos. 3 años de felicidad contra una noche de estupidez. Él respondía con emoción, rompiste la confianza, Laura. Eso es todo lo que importa. Era como hablar con una pared. Se negaba a ver mi punto de vista. Para él, mi error no era un desliz aislado, era una traición fundamental que redefinía todo lo que habíamos sido. Su visión era tan absolutista, tan en blanco y negro, que me resultaba infantil. ¿Acaso no entendía que en el mundo real, en las relaciones de adultos, hay zonas grises? El lunes por la mañana, cuando yo me preparaba para ir a trabajar, él me estaba esperando en el salón. Había 2 maletas junto a la puerta. Mis maletas. Las había hecho él. ¿Qué es esto?, le pregunté, aunque un terror helado ya me estaba recorriendo. Creo que necesitas un tiempo fuera de casa para pensar en lo que has hecho, dijo, evitando mi mirada. ¿Me estás echando?, pregunté, incrédula. ¿Me estás echando por un error? ¿Así es como solucionas los problemas, Carlos? ¿Huyendo? No estoy huyendo, respondió, su voz tensa. Estoy protegiéndome. No puedo mirarte ahora mismo. No puedo estar en la misma casa que tú. Cada vez que te veo, solo puedo imaginarte con él. Su incapacidad para separar el acto de la persona me pareció la cumbre de la inmadurez. Estaba reaccionando como un adolescente al que le han roto el corazón por primera vez, no como un hombre de 30 años en una relación comprometida. Esto es ridículo. Es una reacción desproporcionada, le dije, mi voz subiendo de tono. Las parejas de verdad hablan de las cosas. Van a terapia. No echan a la gente a la calle como si fueran basura. Quizás las parejas de verdad no se acuestan con extraños en fiestas, replicó, y sus palabras, aunque dichas en voz baja, me golpearon como un puñetazo. Me quedé allí, viendo mis maletas en el suelo. Había reducido nuestra vida, nuestro hogar, a esto. Un ultimátum. Un castigo. No estaba intentando solucionar el problema, estaba intentando eliminarlo. Y yo era el problema. Mi tristeza se convirtió en una rabia fría. ¿Quién era él para juzgarme de esa manera? ¿El hombre cuya idea de aventura era probar un nuevo sabor de helado? Yo había cometido un error, sí, pero al menos yo había vivido. Al menos yo había arriesgado algo. Su reacción no era la de un hombre herido. Era la de un niño asustado al que le han roto su juguete favorito y que ahora solo sabe dar una pataleta. No supliqué. No lloré más. Mi orgullo se hizo cargo. ¿Sabes qué? Bien, dije, cogiendo las maletas. Si eres tan inmaduro que no puedes perdonar un simple error humano, entonces quizás no eres el hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida. Salí de ese apartamento dando un portazo. Mientras bajaba en el ascensor, una parte de mí esperaba que saliera corriendo detrás de mí, que se disculpara por su reacción exagerada. Pero no lo hizo. Me vi obligada a llamar a mi hermana, a inventar una historia sobre una fuga de agua en nuestro apartamento para poder quedarme en su casa. La humillación era total. Y todo por un error sin importancia que él había convertido en un drama de proporciones épicas. No me veía a mí misma como la traidora. Lo veía a él como el débil, el que no había estado a la altura del desafío. Una relación no se mide por cómo se maneja la calma, sino por cómo se navega la tormenta. Y ante la primera ráfaga de viento, Carlos había decidido abandonar el barco. Los días se convirtieron en semanas, y mi estancia temporal en el sofá de mi hermana se hizo semipermanente. La esperanza de que Carlos entrara en razón y me llamara para disculparse por su reacción exagerada se fue desvaneciendo con cada día de silencio.
Nuestros amigos en común, al enterarse, se dividieron en dos bandos predecibles. Mis amigas intentaban consolarme, diciéndome que los hombres son idiotas y que él no te merecía si no podía perdonarte. Sus amigos, por otro lado, me borraron de sus vidas. Dejaron de seguirme en redes sociales, me eliminaron de los chats de grupo. Para ellos, yo era la villana, sin matices. La versión que Carlos contó, por lo que me llegó, fue simple y devastadora. Laura me fue infiel y rompimos. Punto. No había contexto, no había explicación de mi arrepentimiento, no había mención de los 3 años de felicidad. Simplemente me redujo al peor error de mi vida. Y en el tribunal de la opinión pública, esa versión simple siempre gana. Me sentí increíblemente incomprendida. ¿Acaso nadie veía la diferencia entre un desliz borracho y una aventura emocional calculada? Nadie entendía que mi error, aunque estúpido, no invalidaba todo el amor y la lealtad que le había demostrado durante años. El mundo parecía tan absolutista, tan en blanco y negro, como la mente de Carlos. Un mes después de la ruptura, necesitaba recoger el resto de mis cosas del apartamento. Le envié un mensaje para coordinar, y él me respondió que no estaría en casa, que simplemente le avisara cuando terminara. La cobardía de no querer enfrentarse a mí de nuevo me confirmó todo lo que ya pensaba. Entrar en nuestro apartamento fue como visitar un museo de mi vida pasada. Todo estaba impecable, ordenado, como siempre. Pero se sentía frío, sin alma. Mientras empaquetaba mis libros y mi ropa, encontré una foto nuestra en la mesita de noche, de aquella boda en la que nos conocimos. Ambos sonriendo, un poco borrachos, llenos de una promesa que ahora parecía una broma cruel. Y en ese momento, mi rabia se mezcló con una profunda tristeza. No solo por haber perdido la relación, sino por haberme equivocado tanto con él. Yo pensaba que debajo de su exterior tranquilo y predecible había una fuerza inquebrantable. Pero me di cuenta de que no era fuerza, era rigidez. No era estabilidad, era miedo al cambio. Mi error no fue acostarme con un extraño. Mi error fue esperar madurez de un hombre que, en el fondo, seguía siendo un niño. Un niño que necesitaba que su mundo fuera perfecto y ordenado, y que cuando una pieza se salía de su sitio, en lugar de intentar arreglarla, prefería tirar todo el juego a la basura. Salí de ese apartamento por última vez, dejando la llave sobre la mesa. No sentía la culpa de una traidora. Sentía la decepción de una adulta que se había enamorado de una idea. Mi desliz fue un error de una noche, sí, pero su incapacidad para perdonarlo, su decisión de castigar en lugar de entender, fue un error de carácter. Y eso es algo que el tiempo no puede arreglar. Él no me dejó porque le rompí el corazón. Me dejó porque le compliqué la vida. Y eso es algo que nunca le perdonaré. Actualización 1. Ha pasado un año. A veces se siente como una década. He rehecho mi vida, supongo. Tengo mi propio apartamento, he adoptado un perro, algo que Carlos siempre posponía, y he descubierto que disfruto bastante de mi propia compañía. Pero la sombra de lo que pasó sigue ahí. He tenido algunas citas. Hombres simpáticos, interesantes. Pero en cuanto la cosa empieza a ponerse un poco seria, me entra el pánico. No por miedo a que me hagan daño, sino por miedo a que no sepan cómo manejarlo. Me he vuelto hiperconsciente de la fragilidad del ego masculino. Cada vez que conozco a alguien, me pregunto, ¿serías capaz de perdonar un error? ¿O te romperías en 1000 pedazos ante la primera señal de imperfección? Hasta ahora, no he conocido a nadie que me dé confianza. Carlos, por lo que sé, sigue en su pequeño mundo seguro. Volvió a su rutina, a su trabajo, a sus noches de Netflix. Una amiga en común me dijo que le preguntó por mí hace unos meses, y que él simplemente dijo, espero que esté bien. Pero hay cosas que no se pueden deshacer. Esa frase resume perfectamente su mentalidad rígida. Para él, las personas no cambian, los errores no se perdonan, y las segundas oportunidades son para las películas. Ya no siento la rabia ardiente de antes. Ahora es más bien una especie de lástima condescendiente. Lástima por él, por la vida de emociones reales que se está perdiendo por su miedo a complicarse. Y lástima por la versión de mí que creyó que su estabilidad era sinónimo de madurez. Mi error de esa noche me enseñó mucho. Me enseñó sobre mí misma, sobre el alcohol y sobre la importancia de no dar por sentada la felicidad. Pero lo más importante que me enseñó fue sobre él. Me enseñó que el amor que él ofrecía era condicional, basado en una versión perfecta e irreal de mí. En el momento en que demostré ser humana, falible, caótica, imperfecta, su amor se evaporó. Así que no me arrepiento de haberlo perdido. Me arrepiento del error, por supuesto. Pero no me arrepiento de haberme librado de una relación que se habría desmoronado ante la primera crisis real. Mi desliz solo aceleró lo inevitable. Y si bien empecé esta historia sintiéndome juzgada, ahora me siento liberada. Liberada de la presión de ser perfecta. Y con la certeza de que la próxima vez, buscaré a un hombre de verdad,
no a un niño asustado que no sabe que los borrones y los errores son, en realidad, lo que hace que la vida sea interesante.